Buenos días, soy Alonso con fe y pensamiento crítico. Leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, el libro de 1 Samuel, capítulo 27. Hemos venido leyendo toda la saga del libro de 1 Samuel, muchas cosas han pasado, y hemos venido leyendo todos los libros previos desde el primer capítulo de Génesis, y estamos ya 500 páginas más adelante, estamos cerca de 8 libros, 9 libros. A ver, ¿cuántos libros hemos leído? Hemos leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Hemos leído Job también, 9, y 10, 1 Samuel. 10 libros, 500 páginas. Y en 1 Samuel estamos entrando ahora al capítulo 27, que es la página 508. Ahí estamos. ¿Okay? ¿Cuántos capítulos esto es? Me parece que son cerca de 350. No me acuerdo, tengo mi contador más en otro lado. Pero estamos en el capítulo 27. Y pronto va a ser un año de lectura, desde que empecé este proyecto de lectura, motivado por mis hijos, para dejar evidencia de su padre leyendo las Escrituras. Y lo disfruto mucho y aprendo mucho, crezco mucho, y cuando termine seguramente lo volveré a empezar, porque así es la vida. Cuando uno empieza algo en lectura de Escrituras, no es el mismo que fui, no soy el mismo que fui cuando lo leí la vez anterior. Me tomó unos meses, me tomó unos años, lo que sea que me tomó, y ahora lo vuelvo a hacer. Ahora soy otro, entiendo otras cosas, capto, percibo, aprendo, mejoro en otras cosas que no necesitaba o no veía o no eran parte de mi entorno la vez anterior que la leí. Y así cada cierto tiempo es bueno leer las Escrituras. Aquí estamos, capítulo 27 de 1 Samuel. Estamos ya en medio de la historia de David, el famoso rey David. Todavía no es rey, pero está lidiando con todo el proceso forjador de carácter que necesita David para llegar a ser un gran rey. Ha sido escogido como rey desde que era jovencito, pero están pasando muchas cosas y muy difíciles y muy problemáticas y muy tristes para David, y seguimos en ello. El rey actual, el primer rey de Israel de su época de reyes, es Saúl, y Saúl se ha declarado enemigo de David. Muchas cosas pasan. Saúl tiene la oportunidad de matar a David tiene la oportunidad de matar a Saúl 2 veces. El capítulo anterior fue la segunda vez. Y Saúl se da cuenta, me has perdonado la vida cuando no tenía defensa. Tú eres mejor que yo, serás un gran rey, mejor te dejo. La primera vez pasó lo mismo, pero volvió a atacarlo un tiempo después, instigado por sus fuentes venenosas de chismes, partidarismos, envidias y qué sé yo. Y una segunda vez ahora, también David le vuelve a perdonar la vida cuando no había defensa para el pobre Saúl, historia del capítulo anterior. Y le dice, eres muy bueno, gracias, perdóname, chao. Y se quedan separados. Supondremos que viene paz a partir de ahí, ya lo dudo. Vamos a ver. Y David dijo en su corazón, se quedó pensando, ahora bien, seré muerto algún día por la mano de Saúl. Un día me va a matar. O sea, hasta ahora Dios me ha librado, hasta ahora no le ha resultado a Saúl, pero un día me va a matar. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, irme del país, y nada menos que al país de los enemigos que siempre nos están tratando de invadir. Enemigos con los que yo he peleado múltiples veces. Enemigos a los que les quité al propio Goliat cuando empezó mi historia de David, hablo como David, ¿no? Me voy ahí, a los filisteos, para que Saúl deje de ocuparse de mí y no me ande buscando. Claro, Saúl no va a ir a la tierra de los enemigos porque son los enemigos con quienes siempre estamos luchando. No me voy a meter en su casa. Está bien la estrategia, pero David la va a pasar mal en Filistea, porque él es el héroe del enemigo, ¿no? No sé. Para que Saúl deje de ocuparse de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de sus manos. O sea, ya se fue, le perdoné la vida, pero ya no confío en que no me va a volver a perseguir. Se levantó pues David, y los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat.
que tenía consigo se pasó, se han pasado a este lugar. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 esposas, Ahinoam, la Jezreelita, y Abigail, la que fue esposa de Nabal, el de Carmel. Ya habíamos dicho ese fundo especial que le negaron la comida al ejército de David y él venía a vengarse y Abigail los apaciguó, se enamoró de Abigail, en fin, murió Nabal de formas extrañamente naturales, rápido, y David la toma a ella por esposa. Podemos pensar mal muchas cosas, pero no me voy a dedicar a ello. Entonces, ahí está David, en este territorio. Y vino la noticia, a Saúl, de que David había huido a Gat, la tierra enemiga de los filisteos. Y no lo buscó más. Funcionó. No voy a ir a la tierra de los enemigos a buscar a mi enemigo. No. Y David dijo a Aquis, el rey de ese pueblo donde estaba escondido David: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas de la región para que habite allí. Solo quiero habitar, no voy a hacer problemas. Porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. O sea, lo habían recibido en la ciudad real, parece, ¿no? Y Aquis le dio aquel día la ciudad de Siclag. Por eso Siclag fue uno de los reyes de Judá hasta hoy. Ya me confundió. A ver, tenemos acá: Saúl deje ocuparse de mí. ¿Dónde está con su familia? ¿Dónde está el lugar? Este es el lugar. 600 hombres que tenía consigo, y pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Gat no es una de las tribus de Israel. Gad con D sí es una de las tribus de Israel. Entonces Maoc era el rey de esta ciudad llamada Gat. Pero pasó a Aquis, hijo de Maoc, allá. Entonces Maoc no era el rey, era Aquis. Aquis era el rey de Gat. Y David vivió con Aquis en Gat. Esto ya había ocurrido, ¿te acuerdas? Cuando él huye a Aquis y lo reconocen. ¿No es este el general del ejército de Israel, el enemigo? Y lo traen a Aquis. Entonces ese país extraño donde él se había escondido y ahí tuvo que volverse loco y actuar como loco y botando espuma y babas por la boca y haciendo locuras, y Aquis ni le dio bola. No, ¿quién es este loco? Ya tengo suficientes locos, sáquenmelo de acá. Y entonces pasó desapercibido aquella vez. Pero parece que ya se conocen, ya se hicieron amigos o convivió ahí, qué sé yo lo que ha pasado durante tantos años. Y ahora Aquis lo recibe a David bien y lo hace vivir en palacio, en la ciudad real, dice. Y era David y sus 600 personas con sus familias y las esposas, más de 1000 personas, como si nada. Y dame por favor un lugar donde pueda yo habitar con mi gente. Y le dio la ciudad de Siclag. Aquis le dio la ciudad de Siclag. Que te den una ciudad. Imagino que puedes vivir ahí, por ahí, con ellos. No vamos a sacar a los de Siclag y te doy todas sus casas. No. Eso. Y acá dice algo extraño. Por eso Siclag fue de los reyes de Judá hasta hoy. No entiendo. Tengo que preguntar. Vamos a ver qué nos dice nuestro asistente. En la escritura dice, ahí está, ¿qué es esto de Siclag siendo luego uno de los reyes de Judá? 1 Samuel 27:6, es ahí donde estamos, ¿no? 27:6, sí. Menciona que Aquis, rey de Gat, le dio la ciudad de Siclag a David como refugio mientras huía de Saúl. Eso lo tenemos claro. La frase Siclag fue uno
otra vez, la frase Siclac fue de los reyes de Judá hasta hoy indica que desde ese momento Siclac quedó bajo el control de la tribu de Judá y posteriormente de los reyes de Judá, incluso después de que David se convirtiera en rey. Entonces Aquis le regaló el territorio, así porque te lo regaló. No significa que Siclac fuera uno de los reyes de Judá, sino que la ciudad pasó a formar parte del territorio gobernado por los reyes de Judá. Mira, lo que viene después es un montón de invasiones y los filisteos toman Israel y Israel se divide entre sí mismo, una guerra civil, y los del norte y los del sur, y Judá y el resto de Israel, y Judá invade, ahora esto es de Judá, Judá pierde, ahora esto no es de Judá, luego vienen los asirios y vienen Nabucodonosor y vienen y destruyen todo Israel termina en otros países. Así que todo lo que viene es una desgracia. Todo lo que viene es una desgracia. Consecuencias de su propio corazón. Ojo, no que Dios es malo. Al contrario, Dios les había prometido todo el éxito, pero te las buscas, pues. Te buscas el placer instantáneo de la desobediencia a Dios y consecuencias. Ok, todo eso viene. Entonces, esto de que Siclac era territorio de Judá, entonces los reyes de Judá gobernaban sobre Siclac, ¿es porque Aquís se lo regaló a David? ¿O es porque viviendo David ahí, permitido por Siclac o por Aquís, creció en el tiempo, luego vienen todas estas invasiones y pierden territorio, ganan territorio y Siclac se quedó con Israel? Ya entendí la frase, ¿ok? Pero ya, ¿por qué ocurre y cuándo ocurre y debido a qué? Ya llegaremos en su momento o no me importa tanto. Siclac, originalmente una ciudad filistea, fue asignada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra, Josué 15:31, en la hora en la que tomaban la tierra prometida y debían arrasar con todo y no dejar nada vivo, pero no cumplieron ese mandamiento y dejaron a gente viva, dejaron a reyes vivos, tuvieron temor de enfrentar a ciertos grupos, entonces Dios dejó de apoyarlos. Si ellos cumplían lo que Dios les decía, Dios los apoyaba, iba a haber una barrida completa y ellos iban a vivir y prosperar en paz sin ninguna influencia ajena. Pero no hicieron eso, dejaron influencia ajena. Entonces se viene pudriendo todo ya por cuántos años. Más de 600 años han pasado desde Moisés y Josué, citado acá Josué 15:31, ese territorio había sido asignado a ellos, pero no cumplieron en destruir a los filisteos. Pero en la práctica los filisteos la controlaban hasta que Aquis se la cedió a David. Le cedió el territorio. Ahora, esto dice el asistente virtual, ¿ok? No es esto necesariamente una evidencia fidedigna de una evidencia histórica, para nada. Es más conocedor de lo que yo puedo conocer, pero el que le interese meterse en la específica política y repartición de fronteras de las épocas, pues que lo haga, ¿no? Desde entonces quedó vinculada al reino de Judá. Entonces, la frase Siclac fue uno de los reyes de Judá se refiere a que la ciudad perteneció al territorio y autoridad de los reyes de Judá, no a que fuera un rey. Me quedo con eso, ¿ok? Me quedo con eso. Muy bien. 7. Y el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos fue 1 año y 4 meses. 12 más 4, 16 meses. 1 año y medio casi. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas. Enfrentamientos también. Y contra los jerseos y contra los amalecitas. Porque desde hacía largo tiempo estos habitaban la región, desde donde se va a Shur hasta la tierra de Egipto. Ok, si vemos el mapa, ¿dónde está el mapa? Acá está el mapa. Ya hemos aprendido que la zona sur de Israel eran los filisteos. La zona que ahora conocemos como Gaza o por ahí. Ok, tal vez un poco más. Ahorita la frontera de Israel con Arabia Saudita, ¿es esto? Arabia Saudita. ¿Dónde está el nombre del país? No, esto es Arabia Saudita. Esta es la zona del Sinaí, ¿no es cierto? Bueno, la línea fronteriza de la Israel actual es esta línea de acá, ¿no? Entre Israel y
y el protectorado de Sinaí. Tenemos a esta zona del Sinaí separando a Egipto. Entonces toda esta zona del Sinaí estaba infestada o habitada por estos pueblos que dice acá, los jesuritas, los jerseos y los amalecitas. Los amalecitas son un personaje importante en la historia del pueblo de Israel. Entonces, David había huido de la zona del rey Saúl a la zona controlada por los filisteos. ¿Ok? Está acá. Y viviendo acá, se enfrentaba a los que vivían por acá. No sé si en un afán de qué, nos falta acción, o en un afán de proteger su territorio, porque tal vez le habían dado el territorio por este lado, y es un territorio amenazado por los habitantes de acá. Una época donde simplemente el que pisa más fuerte toma lo que quiere. Esa es la época, así de simple. Entonces, número de días, habitó un año y 4 meses, luchó con estos. Los amalecitas, por cierto, es otro pueblo. Fue el primer pueblo que hizo guerra contra Israel cuando recién habían salido de Egipto. Recién. Fue la primera guerra que tuvieron, en la que Moisés tuvo que subir al monte y subir las manos, y mientras tenga las manos levantadas su pueblo ganaba la batalla, pero cuando se le cansaban las manos y bajaban los brazos, su pueblo perdía. Y Josué, su asistente o seguidor principal, fue el que comandó esa primera batalla. Ese enemigo fueron los amalecitas. Y debido a la maldad y saña con la que los amalecitas decidieron no ayudar al pueblo de Israel, Dios les dijo al pueblo de Israel, me vengaré de ellos por medio de ustedes. Y cuando llegó la oportunidad de venganza, en otra ocasión, más adelante, para que los arrasen y acaben con los amalecitas de una vez por todas, los israelitas no quisieron. Entonces, han cargado con el flagelo y la amenaza de los amalecitas por cientos y cientos y cientos de años. Ya han pasado 600, hasta este día más o menos 600 años desde que Moisés se los sacó de Egipto. Y seguimos hablando de los amalecitas acá, por no haber cumplido en su origen el mandamiento al pie de la letra de cómo exterminarlos. Y ya. Entiendo lo que todo esto produce en la cabeza, ¿ok? Estoy tratando de evadir esos conceptos actuales del genocidio y cómo Jehová y esto que lo... Ya hemos hablado de eso, hemos hablado de la idolatría, hemos hablado del colmo de la madurez de la iniquidad, hemos hablado de los sacrificios humanos y de niños, de las perversiones, y cuando un territorio o pueblo o nación está maduro para su destrucción. ¿Cómo Dios los destruye? Cuando destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre que cayó del cielo, allá nadie dice nada. Pero cuando tiene que ser destruido por la mano de este martillo que yo he preparado para destruirlos, este martillo ahora se llama Israel, entonces los destruyo. ¡Ay, qué malos son Israel! Israel dice que Jehová le mandó. Entonces qué malo es Jehová. ¿Y por qué va a matar mujeres y niños? Mire, ¿sabes qué? No lo sé. Así de simple. No lo sé, ni me interesa meterme mucho en ese papel. Porque yo no soy Israel, yo no soy un escogido de Dios que me haya dicho Dios mata a mujeres y niños y todo ese pueblo. Cuando me lo diga, será terriblemente complicado luchar con mis ideas y mi fe y las experiencias espirituales y mi entendimiento y mi conocimiento y toda la negociación mental espiritual con la que deba someterme para cumplir tremendos mandamientos. Cuando viva eso, pensaré en eso. Ahorita yo solo sé que tengo una relación con Jehová, con Dios, en la que ha transformado mi corazón al grado de poder seguir buscándolo, desear buscarlo. El Dios de hoy se comporta diferente al Dios de antes, pareciera, ¿no? Por las Escrituras, pero sé que es el Dios es el mismo. Nosotros somos diferentes. Hoy en día tenemos naciones, fronteras, leyes, derechos humanos, ONU, OTAN y organizaciones internacionales y convenios internacionales y tecnología y conocimiento instantáneo de lo que pasa al otro extremo del mundo, en todo el mundo. Entonces las formas aplicativas de la obediencia a Dios las hemos transformado en nuestro estilo de vida actual. ¿Okay? Vino el Mesías a la mitad de los tiempos entre hoy y esa fecha. Esto está ocurriendo 1000 años antes de Cristo. Vino Cristo y ahora han pasado 2000 años más. Y Cristo estableció un nuevo orden, y no quiero entrar a la doctrina del nuevo convenio y la expiación y
la abolición aparente de ciertas cosas, pero entró más a un significado de fondo más que un significado de forma. Antes de Jesús los significados eran muy de forma, y el ritual y el cubierto y el ornamento y el altar y el material y el oro y la sangre y el corte y el chorreo y el hueso y esto sí y esto no. Forma, forma, forma. Luego de Jesús empieza a ver más el fondo, el espíritu de la ley más que la letra de la ley, porque Dios valora más la obediencia que los sacrificios. Y esto era entendido antes. Samuel mismo se lo dijo, el profeta Samuel en este libro se lo dijo a Saúl la primera vez que Saúl estaba haciendo desobediencias a Dios, pero justificándose de que estoy dedicándoselo a Dios. Y Samuel le dice, ¿qué prefiere Dios? ¿Tus dedicaciones o tu obediencia? Entonces, era una época de forma, a pesar que podían entender los fondos. Y después de Jesús hablamos de fondos, y ya no se ven estos homicidios, ¿cómo se dice? Genocidios aparentes, según las Escrituras. Aquí me trabo, y me trabo en la incapacidad intelectual mía de justificar ciertas cosas que no entiendo. Y no estoy tratando de justificar a Dios. Estoy justificando lo que no entiendo. De los eventos, sucesos, dictámenes. No entiendo, pero no pone en tela de juicio lo que yo sé de Dios. Porque lo que yo sé de Dios lo he vivido yo con Dios. Y ya. Han habido ocasiones en las que quiero entrar en debate de estos temas. Han habido ocasiones en las que he sentido que entiendo muy claramente. Y han habido ocasiones en las que siento que no entiendo. Y está bien. El no entender no es evidencia de falsedad de aquello que no entiendo. Simplemente evidencia de que yo no entiendo. Si los actuales líderes de los conflictos Medio Oriente, Israel involucrado actualmente, tan criticado, antes tan admirado y valorado y defendido por todos Israel, ahora tan criticado y vilipendiado Israel por sus acciones. Y muchos están diciendo Israel es genocida, Israel es un tramposo, Israel es un abusivo, y ahora acaba de atacar Irán, y está aplastando Gaza, y está Israel, ¿cuánto se está diciendo? Ahora, ¿qué debo pensar yo? ¿Israel es el pueblo de Dios? Porque estoy aprendiendo estas cosas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿El pueblo de Dios siempre va a ser protegido por Dios, aunque ellos estén mal? No, absolutamente no. Si de algo nos demuestra el Antiguo Testamento es que Israel cae al basurero y al fondo de lo peor posible, más terrible que otros pueblos, no porque sean necesariamente más malos que otros pueblos, sino porque teniendo convenio, teniendo conocimientos superiores a otros pueblos, se vuelven tan malos como el resto o peores. Entonces no simplemente van a vivir sus consecuencias, no simplemente, también van a recibir castigo. Y el esparcimiento del pueblo de Israel, desde Abraham hasta hoy, que ha ocurrido en todas las direcciones posibles, es consecuencia y castigo de su desobediencia permanente al convenio que hicieron con Dios, al convenio del que son parte por el convenio abrahámico. Y ha sido un despelote esta historia del pueblo de Israel, las 12 tribus. Y 10 tribus se dispararon por historias, fuga, dominios, invasiones, muerte, genocidio, por lo que haya sido, desaparecieron de nuestro radar. No sabemos quiénes son, dónde están. Aunque estén aquí entre nosotros, no sabemos quiénes son, dónde están. Y tantas generaciones después, estoy seguro que ni ellos mismos, muchos de ellos, saben quiénes son, ni que están ahí, que son parte de. Pero una tribu, siguió registrando. Esa es la tribu de Judá. Y porque ellos registraron, pareciera que los judíos y la tribu de Judá es la única, el pueblo de Israel. No, es un 12avo.
La tribu de Judá es 1/12 de las 12 tribus. Y el pueblo de Israel, la zona de Israel, no era para los judíos, era para Israel, ¿no es cierto? Sí, se dijo también en la bendición que José dio a sus 12 hijos cuando bendijo, José padre, aquel Israel, Jacob padre, bendice a sus 12 hijos cuando él ya va a morir, ¿no es cierto? Cuando bendice a Judá, de donde vienen los judíos, sí le dijo, el cetro estará en tu mano derecha. Es una forma de decir, tú dominarás. No puedo negarlo. ¿Okay? Pero también en los tiempos, la tribu de los judíos ha sido la más problemática. La más buscapleito, la más divisoria, la más demandante, la más opresiva, la más... Son los que han guardado los registros y estos son los registros que han permanecido y estos son los que tenemos y tratamos de usar estos registros para entender a Dios, para entender las consecuencias del pueblo de Dios, cuando lo siguen a Dios, cuando no lo siguen a Dios y el mismo Salvador viene de esta línea de Judá justamente. Y hay mucho prometido, mucho profetizado, mucho que analizar. Y no por eso, si eres israelita, eres bueno. Si eres judío, eres bueno. No, para nada. Porque la maldad sobre tu cabeza cae y la bondad sobre tu cabeza cae. Las promesas de Dios se van a cumplir, contigo o sin ti. Con un Israel santo y maravilloso o con un Israel podrido y desarmado. La voluntad de Dios se va a cumplir. No es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres que deciden no participar en la obra de Dios. Y muchos cuantos han habido. Estamos hablando de judíos y también hablamos de cristianos en la época del oscurantismo, desde el año 300 hasta el año 1700, en nombre del cristianismo y en nombre de Jesús. Cuánto destrozo, desmadre y cosas espantosas se han hecho en la historia. ¿Y qué? Porque digo Dios, Dios, Jesús, Jesús, ¿ya soy santo? Para nada, absolutamente nada. La voluntad de Dios se va a cumplir. Puede retrasarse, puede postergarse porque nadie quiere hacer la voluntad de Dios y llamaré un escogido y arrasaré con lo que tenga que arrasar y prosperaré lo que tenga que prosperar y veremos si sale por acá, veremos si sale por allá porque tienen que elegirlo ustedes. Mi voluntad se va a cumplir, con pocos o con muchos, pero se va a cumplir. El beneficio o castigo es para ti, para mí, no para Dios. En fin, y así prefiero dejar este tema. Si Israel ahorita que no es Israel, es judíos. Si los judíos ahorita son realmente santos, escogidos, puros, divinos, iluminados y con constante revelación y comunicación con el Jehová del cielo, ahorita mismo, y eso les está indicando que hagan el genocidio y desgracias y abusos que están teniendo y que el resto del mundo estamos juzgándoles con el dedo de escarnio, si es la voluntad de Dios, pues así tendrá que ser. Y dentro de 1000 años las escrituras dirán que Dios les dijo que genocidien Gaza y que destruyan Irán y que dominen el Medio Oriente. Si eso dicen las escrituras después y eso demuestra en el tiempo, pues así será. Sin embargo, ya los que estudiamos las profecías de los últimos tiempos, estudiamos a Ezequiel, estudiamos a Daniel, estudiamos el Apocalipsis, vemos la combinación de eventos que va a ocurrir, ¿no es cierto? Y vemos lo que va a ocurrir con Israel, y vemos los convenios que se van a hacer alrededor, y vemos cómo va a ser el final de los tiempos, y vemos cuán cerca está, y se está armando todo, ¿no es cierto? Entonces, pensar ahorita, dada la combinación de las profecías reveladas, dada la cantidad de conocimiento que hay para el que la busca, podemos saber cómo va a terminar eso. Ya sabemos cómo va a terminar. No va a ser falto de dolor, no va a ser falto de terrible, pero ya sabemos cómo va a terminar. Y se ve que va a ser muy pronto. Muy pronto, parece tal vez en mi vida presente. Tal vez en la de mis hijos, no lo sé, pero el proceso hasta ese punto va a ser terrible. Y se cumplirán las siguientes profecías. Así que debido a ese cumplimiento podemos entender que Israel o los judíos actualmente no están actuando en la mano de Dios, en nombre de Dios, no es la voluntad de Dios. Sabemos que tiene que esto terminar así y de la peor manera hasta que el mismo monte de Getsemaní se parta en dos y ocurra lo que ocurra, que no quiero adelantarlo. En fin, me fui por las ramas porque estos son temas difíciles, los temas que llevan a una aparente gráfica de un Dios que disfruta matando gente. Y no es así, no lo es.
todo es consecuencia y todo es necesario y Dios es justo aunque no entienda sus maneras. Que cuando lo entienda, reconoceré sin duda alguna la justicia de Dios. Y me fui. Este capítulo era cortito y me he desviado tanto, no desviado, pero me he ido tanto por este tema, que es lo que suele causar en los diálogos cuando se conversa normalmente con gente pensante. Y aquí estamos. Entonces se enfrentaba a estos otros pueblos mientras vivía en esta tierra por 16 meses. Y David atacaba el país y no dejaba con vida ni hombre ni mujer. Ahí está, entramos otra vez en el tema doloroso. Cuando atacaba a un pueblo, no dejaba con vida a nadie, ni hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas y las vacas y los asnos y los camellos y las ropas. Y volvía y venía a Aquis, al rey de la tierra que le habían dado. Y decía Aquis, ¿dónde habéis incursionado? Y Aquis preguntaba, ¿dónde habéis incursionado hoy? Y David decía, al sur de Judá, o al sur de Jerameel, o al sur de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba llegar David con vida a Gat, porque decía, no sea que den aviso de nosotros, diciendo, esto hizo David, no testigos. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Si agarramos este contexto, estos 3-4 versículos, solo este capítulo, y juzgamos a David, juzgamos el carácter de David, y por ende el carácter de la época, el carácter de los filisteos, o el carácter de los judíos, el carácter de todo lo que quieras juzgar, en base a este contexto, la conclusión es horrible, es terrible, es negativa. Pero si lo agarramos en un contexto de toda la vida de David, entonces, ok, esto que me parece malo, pero viene de alguien que ha sido tan bueno y viene tan guiado por Jehová, entonces, ¿está mal lo que ha hecho? ¿O son mis ojos los que no pueden captar la necesidad de lo que está haciendo? Y eso es en el contexto de la vida de David. Y si lo hago en el contexto de todas las escrituras hasta este punto, entonces estoy tratando de analizar el carácter de Jehová. Y Jehová, que ha hecho tantas cosas maravillosas y tantas cosas aparentemente terribles y tantas cosas maravillosas y apoya gente que hace cosas maravillosas y otros que hacen cosas terribles, o el mismo carácter de Dios. Pero si digo, David era de Dios y David hace esto en este capítulo, entonces David es malo, entonces Dios es malo, entonces todo es malo, o Dios no existe, o cualquier conclusión jalada de los pelos que puedes sacar de una información fuera de contexto. Solo esto, aisladamente, ¿no es cierto? Pero así era. No voy a pretender juzgar a David. Es una historia de una época. Y Aquis, el rey de ese tiempo, creía a David, diciendo así, él se ha hecho abominable ante su pueblo Israel, y será mi siervo para siempre. Aquis recibe a David, que es un representante importante del pueblo de Israel, nuestros enemigos, yo soy Aquis, pero viene huyendo porque lo odian, ¿ok? Pero es famoso guerrero. Ahora está guerreando con estos otros pueblos y está arrasando y dejando no testigos, y es para mi gloria, yo Aquis. Me está limpiando el jardín, ¿no es cierto?, de las pestes. Entonces, este va a ser para mí, que David es un elemento importante para mí. Está luchando mis batallas y lo odia su tierra. Así que se va a quedar conmigo para siempre. Qué bueno. Un buen aliado. Aquí se está pensando. Sabemos que David se va a ir de ahí. Dice que vivió en este lugar solo 16 meses. Entonces será una decepción para Aquis, seguramente. A ver si no llega a la violencia esa decepción. Pero qué horror, ¿no? ¿Dónde habéis incursionado hoy? ¿Dónde fuiste a pasear? Fui a matar a hombres y mujeres. Suena así, ciertamente. Todo Pero estoy 101% seguro que si hacemos un sustancial análisis, escrutinio de los porqués y formas sociales, épocas políticas y necesidades estratégicas
merecimientos de un lado, merecimientos del otro, llegaríamos a entender. Solo sé que hay mucho más que no sé de lo que sé. Así que no pongo en juego lo que sé debido a creer saber todo aquello que no sé. Ya estoy hablando trabalenguas, ¿no? Bueno, Akis creyó que David se quedaría con él por mucho tiempo. Y ahí queda el capítulo 27. Era un capítulo muy cortito, pero me empujó a temas pesados. Y lo cierro aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.